Bueno, la ingeniera Rosana Ríos es ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial. Es actualmente jefa de la gestión de permisos y licencias en la empresa Plus Petrol Norte. Tiene estudios de maestría en gestión ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene amplio conocimiento sobre cambio climático y mecanismos de desarrollo limpio, con énfasis en la cuantificación y mitigación de contaminantes. Más de 15 años de experiencia en la gestión ambiental pública y privada. Conocimientos de implementación de sistemas de gestión ambiental, la ISO 14001, también así como auditorías ambientales. Es docente de cursos de posgrado y otros de temas ambientales en universidades como la Católica, Pacífico, la Agraria de la Molina. Líder de auditorías internacionales a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades internacionales. A su vez también es consultora, ha sido consultora ambiental y es en diferentes empresas como SGS, PSI Inspector, entre otras. Trabajó también como especialista ambiental del CONAM y también como ingeniera del área de contaminación atmosférica y limpieza. Demos la bienvenida a la ingeniera Rosana Ríos, por favor. Buenas noches con todos. Como dijo Ana, mi nombre es Rosana Ríos. Yo voy a traerles un tema hoy que va a un aspecto más global de lo que conversábamos hace un momento con Martín, ¿no? Un tema muy interesante y justamente está relacionado con lo que se celebró hace 10 días atrás, que fue el Día del Medio Ambiente, ¿no? Y por esta razón el capítulo pues consideró que era conveniente mostrarles un poco de los temas ambientales que se manejan en el país. Aquí vamos a traer una presentación que busca darles a conocer qué es lo que está pasando a nivel mundial y qué es lo que nuestro país está haciendo al respecto, ¿no? El tema del calentamiento global y el cambio climático hoy ya no son temas ajenos, ¿no? O sea, creo que todos oímos hablar y cada vez más, incluso hace poco, en relación a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿no? Como deben haber escuchado en las noticias, entonces ya pasa a ser un tema más cotidiano, cosa que antes no se escuchaba, ¿no? Vamos a empezar definiendo qué es el cambio climático, ¿no? Vaya, mucha gente dice que el cambio climático es algo natural. Efectivamente, ha habido periodos en años atrás, cientos y miles de años atrás, en los cuales se han producido estos cambios climáticos, ¿no? Y efectivamente pueden tener razón porque hay un componente natural. Hay un componente en el cual se ve que se produce un cambio en el clima, ¿no? Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy es que a raíz de la actividad humana se está alterando la composición de la atmósfera y por lo tanto estos cambios que se producían naturalmente y a los cuales todas las poblaciones se adaptaron, hoy son más difíciles de encontrar esta adaptación. Por lo tanto, hablamos de la problemática del cambio climático, ¿no? ¿Dónde está el componente natural? ¿Y dónde está la diferencia con lo que pasa hoy respecto al calentamiento global? Ustedes habrán oído hablar del efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero, lo que nos dice la teoría, y seguramente lo han visto en algunos viveros, es la forma en la cual se mantiene la temperatura en un espacio determinado. Ese mismo fenómeno se encuentra en el planeta, ¿no? Solo que a una escala mucho mayor. ¿Y cómo ocurre esto? El sol irradia y calienta, o los rayos solares ingresan al planeta. ¿Qué pasa cuando esta radiación ingresa? Hay una porción de estas radiaciones que se quedan dentro del planeta y a causa de la presencia de ciertos gases, como los que ustedes ven aquí, ¿no? Los gases que se ven y hay una porción que regresa, o sea, entra la radiación, hay una porción que se queda y una porción que sale. Esto es lo natural, ¿no? Ese es el efecto invernadero. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad de gases que hay dentro de la atmósfera aumenta? Toda la radiación se va quedando dentro.
y por lo tanto existe un incremento de la temperatura global y esto genera ciertos cambios en el clima que son los que hoy ya nosotros podemos ver. ¿Cuáles son estos gases de los que hablamos? ¿No? Hablamos que el calentamiento global se produce por la presencia de ciertos gases llamados gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el primer y más importante gas que va a generar este calentamiento global. El metano es otro de ellos, el óxido nitroso, y ahí ustedes ven una lista de los principales gases. ¿Qué diferencia hay respecto al metano con el dióxido de carbono? El metano calienta el planeta 21 veces más que el dióxido de carbono. Y si hablamos del óxido nitroso, 310 veces más de lo que calienta el dióxido de carbono. Entonces, con la finalidad de uniformizar y hablar en términos de un único elemento, todo se expresa como la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera, ¿ya? Dióxido de carbono equivalente. Entonces, lo que se ha visto en el tiempo y en muchas décadas atrás es que está ocurriendo esto, el incremento de la temperatura global. Y ustedes se fijan cómo es que ha habido un incremento progresivo y se ha dado de manera constante en el tiempo, ¿no? Algo que normalmente uno no percibe a simple vista porque los incrementos han sido muy paulatinos. ¿Y qué es lo que ha ocasionado este incremento de temperatura? Que podríamos decir, como hablábamos al principio, que es un tema natural. Pero fíjense la relación que existe entre el incremento de la temperatura y el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Es un comportamiento paralelo. Las dos curvas van en incremento. ¿Y qué es lo que produce ese incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, diferentes fuentes de emisión. Ustedes dirán, bueno, el dióxido de carbono es un gas que puede estar en el aire y que naturalmente está en el aire, sí. Pero ¿qué pasa cuando se incrementa la quema de combustibles, ¿no? Y esa porción celeste que ustedes pueden ver en el gráfico nos dice que el 65% del CO2 que está en la atmósfera es a causa de la quema de combustibles, y esto a nivel mundial, ¿no? Hay otro porcentaje de dióxido de carbono que corresponde al cambio de uso del suelo, y ahí en esa porción, que vamos a verla más adelante, está el tema de la deforestación. El 16% de las emisiones de metano son por la generación de desechos o la descomposición de los residuos, ¿no? Son por ganaderías, agricultura y otros, y hay una porción menor del 8% que corresponde a los procesos industriales. Entonces, hay una serie de fuentes de aporte de emisiones. Y como ven, el comportamiento de estas emisiones sigue la misma curva del dióxido de carbono y sigue la misma curva de la temperatura. Por lo tanto, la evaluación que han desarrollado los científicos a nivel mundial es que hay una correlación directa entre lo que nosotros estamos generando como aporte de gases contaminantes a la atmósfera y estos cambios climáticos que hoy estamos viendo. De manera muy resumida, la distribución del aporte de emisiones en el mundo es así, ¿no? Generación de energía eléctrica y calor, 35%, la agricultura y bosques, 24%, el transporte también tiene un aporte importante, 14%, las industrias y desechos, 21%, etc. ¿Quiénes son los que aportan estos gases a la atmósfera? Nosotros, cada uno de nosotros es un aportante, ¿no? Nosotros sabemos que nos movilizamos día a día, que utilizamos energía, ¿no? Por lo tanto, somos una fuente de aporte. Pero ¿quiénes son los que más aportan? Fíjense ustedes en este gráfico que muestra los top 25 entre los países que mayor aporte generan de gases de efecto invernadero, ¿no? Estados Unidos y China en primer lugar. Otros países de Europa, ¿no? Está Rusia, Japón, India, Canadá y así de manera decreciente. Pero es claro que aquí es donde se está concentrada el mayor aporte de las emisiones al ambiente. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que estos investigadores a nivel mundial están señalando?
hay muchas situaciones, ¿no? Aquí nos mencionan 4. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿No? Si el ritmo de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera continúa tal cual. Significa que nosotros vamos a tener un incremento de temperatura de cerca de 4 grados centígrados. ¿Ya? Podríamos decir que 4 grados centígrados, bueno, es soportable, ¿no? O sea, hace un poquito más de calor. Pero en realidad hay otros efectos que vamos a ver ahora y que es importante que conozcamos, porque no solamente es un incremento de temperatura o un poquito más de calor, ¿no? Ahora, si hacemos algo de mitigación, cuando hablamos de mitigación, es decir, empezamos a tomar acciones para que las emisiones no se produzcan en los niveles que hoy existen, entonces es probable que excedamos los 2 grados centígrados. Si tenemos una fuerte campaña de mitigación, de repente los acuerdos internacionales consiguen el objetivo que se plantea de reducir las emisiones, es probable que no excedamos estos 2 grados centígrados, ¿no? Y si tenemos una mitigación agresiva, que es mucho más difícil, ¿no? No es probable que se excedan estos 2 grados centígrados. Entonces, como ustedes ven aquí, estos grupos de científicos y las organizaciones a nivel mundial están mirando qué va a pasar con la temperatura, ¿no? Y esa es la preocupación. Existe un grupo, una organización mundial llamada el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que viene trabajando desde hace décadas atrás, ¿no? Y en el año 88 esta organización determinó y dijo oficialmente cuál era la causa del cambio climático y cuáles eran los efectos globales que se venían a consecuencia de este cambio climático, ¿no? La causa es la influencia humana en el clima por los gases de efecto invernadero acumulados desde la industrialización por la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Y en realidad esta definición de la causa no ha cambiado hasta ahora. O sea, hoy se sabe que esas son las razones por las que tenemos los efectos del calentamiento global. ¿Y qué decía ya en el año 88 esta institución que iba a pasar? Elevación de la temperatura promedio, en ese momento proyectaban hasta 5.8 grados centígrados, elevación del nivel del mar de 50 a 95 centímetros. ¿Se imaginan ustedes que el mar se incrementa en esos niveles? ¿Qué pasaría con todas las zonas costeras que se ubican en el país, en el mundo? Eventos climáticos más extremos, como es el caso que vemos nosotros muy cercano, eventos Niño, ¿no? Desertificación, periodos más cálidos en los últimos 10.000 años y aparición de nuevas enfermedades, ¿no? Estos son algunos de los efectos iniciales de los que se hablaba en aquella época. Y nosotros sabemos también ahora que, además de cambios en la temperatura global, que es lo más evidente, cambios en la precipitación global, ¿no? Ya las variaciones térmicas hacen que se produzca mayor precipitación, cambios en los océanos, derretimiento de glaciares, ¿no? El hecho que un glaciar se derrita no solo significa que perdemos ese volumen de hielo, sino que ese hielo tiene que caer en algún lugar. Y todo el derretimiento de un bloque grande de hielo significa que aumenta el nivel del mar. Por lo tanto, nos genera riesgos a todos los que vivimos en zonas aledañas a la costa, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los efectos del cambio climático? El contenido de dióxido de carbono en los océanos, la captación de dióxido de carbono a partir de los océanos, cambia el pH, ¿no? Distorsiona la calidad del agua, pero eso no es lo único que pasa, sino que se produce una cadena de efectos porque las especies empiezan a migrar, a buscar un hábitat distinto o cambia el ecosistema de la zona, ¿no? Porque cambia el pH del océano, ¿no? Y las especies están acostumbradas a ciertas formas o ciertas características de este ecosistema. Liberación de carbono por cambio de uso de la tierra, decíamos la deforestación. Se cortan los árboles, perdemos dos cosas, ¿no? Primero, todo el carbono que acumuló el árbol se libera y va a la atmósfera. Pero por otro lado, perdemos esa capacidad de captar más dióxido de carbono.
Por lo tanto, se produce igualmente un incremento de este gas en la atmósfera. ¿Hay cambio en el régimen de los recursos hídricos? Sí, habíamos dicho precipitaciones incrementadas, incremento del nivel del mar, ¿no? Hay cambios en la diversidad biológica porque cambia la temperatura, hemos dicho, hay cambios en la temperatura y hay cambios en la precipitación. Todas las especies tienen que buscar adaptarse a situaciones nuevas que se van a encontrar en el ambiente. Ellos están acostumbrados a un ecosistema, por lo tanto, aquellas especies que sean de mayor riesgo o que estén en peligro de extinción van a tener una posibilidad mayor de desaparición. Y afectación a sistemas costeros, ¿no? Como hemos dicho, incremento del nivel del mar, ¿qué pasa con la costa? Y eso lo quiero mostrar, no sé, para poder ver el video. Vamos a mostrarles rápidamente. Gracias. Uy, creo que no lo jalo. Vamos a ver si se puede. Quería mostrarles un pequeño video, no sé si ustedes recuerdan la película que salió años atrás respecto al cambio climático. La película se llamaba La verdad incómoda, ¿no? Y esta película presenta a un personaje conocido en Estados Unidos, que era Al Gore, incluso candidato a presidente de los Estados Unidos, ¿no? En la cual él muestra muchas situaciones respecto a qué va a pasar cuando se den los efectos más importantes del cambio climático. Hoy todavía estamos en proceso, ¿no? Sin embargo, él proyectaba con la información científica estudiada qué es lo que iba a pasar al futuro. Sí. No, si no se puede, no te preocupes. Ok. Bueno. Ok. Hay un tema importante. Como decía hace un momento Martín, tomo su comentario. Cuando yo no convenzo a la alta gerencia, difícilmente yo puedo implementar acciones y lograr que esto tenga un efecto positivo, ¿no? Si yo no convenzo a los políticos, ¿no? Si los países o todos los que promueven el accionar respecto al cambio climático no convencen a los políticos, difícilmente se van a poder tomar acciones que sean significativas, ¿no? Para poder encontrar un cambio o por lo menos un retroceso a lo que son los efectos del cambio climático. Entonces, años atrás, 2006, si no me equivoco, un economista tradujo todo lo que se decía desde el punto de vista científico a números, ¿no? Para poder tratar de convencer a los políticos sobre qué podía pasar. ¿Y qué es lo que nos decía este economista, ¿no? Que los costos globales de no hacer nada iban a significar un 5% del PBI global anual. Y el hacer algo solamente significaba un 1%. Fíjense la diferencia que existe entre hacer algo y no hacer nada. O sea, realmente lo que va a producir el cambio climático y los efectos de ello van a ser mucho más costosos de lo que significaría hoy tomar una acción para reducir las emisiones, ¿no? Nos decía otra cosa, la adaptación es imprescindible. El cambio climático hoy ya no es algo que se piensa que va a suceder al futuro, que tal vez pase o tal vez no, porque cada día lo vemos más cercano. Entonces, hay un concepto súper importante que es la adaptación. Nosotros, y todos los pobladores de los distintos países a nivel mundial, porque este es un problema global, ¿no? Necesitamos poder adaptarnos, ¿no? Adaptarnos progresivamente para poder estar preparados para responder ante estas situaciones futuras. Después señalaba que el mundo no está obligado a elegir entre evitar el cambio climático o promover el crecimiento y desarrollo. Hemos oído hablar mucho de desarrollo sostenible, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas, es buscar un equilibrio solamente, ¿no? Buscar un equilibrio entre proteger el ambiente para evitar consecuencias como estas, ¿no? Y el crecimiento, porque los políticos están siempre dirigiendo su mirada hacia el crecimiento de los países, ¿no?
Señalaba también que se necesitaba descarbonizar la atmósfera, retirar el carbono de la atmósfera en un 60% de lo que hoy existía, para estabilizar una concentración de dióxido de carbono que permita que no se produzcan más cambios bruscos y significativos, que todo sea muy paulatino para que nos podamos adaptar. Y finalmente, que cada país es solo parte del problema, ¿no? Lo que se reconoce ya a través, y nosotros lo vemos a través de todos estos grandes grupos o grandes reuniones que se desarrollan a nivel mundial, es que es un problema global, no es el problema de un país. Entonces, ya señalando que se trata de un problema global, han habido también respuestas globales, ¿no? Y las hemos visto y las vemos cada vez más. Por allá por el año 92 se crea la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ya había una organización, ¿no? Pues en el momento en que se empezaba a hablar del medio ambiente, en nuestro país se creaba el Código del Medio Ambiente, ¿no? En ese momento ya se creaba un organismo que iba a ver específicamente temas referidos al cambio climático. Esta convención promueve el muy conocido Protocolo de Kioto, ¿no? Cuyo objetivo, vamos a verlo más adelante también, era pues, buscar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Y hoy, más recientemente, el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que buscaba esta convención? Estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? A nivel que impida que este cambio climático sea realmente peligroso para las poblaciones, ¿no? Pero había y hay una diferencia grande entre lo que hacen o lo que tienen que hacer los países en desarrollo, que son los que mayormente emiten, ¿no? Como hemos visto en el cuadro de los top 25, ¿no? Y lo que nosotros, los países en vías de desarrollo, emitimos y podemos hacer, porque nuestras capacidades no son iguales. Entonces, esta convención ya establecía que los países desarrollados eran quienes deberían tener un compromiso específico para reducir sus emisiones. Y nosotros teníamos que empezar a prepararnos para adaptarnos a las consecuencias. El Protocolo de Kioto señala un primer objetivo cuantificado. ¿Qué quería este protocolo? Reducir en un 5.2% las emisiones a nivel mundial entre el 2008 y el 2012, ¿no? Y de reducir un 5.2% respecto de lo que en el año 1990 había. Entonces ya le había puesto números a lo que se esperaba reducir. Y se había calculado que con esta reducción se iba a alcanzar una estabilización de los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué pasó con el Protocolo de Kioto? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado qué ocurrió? Ya pasó, el 2012 pasó, en el 2013 empieza un segundo periodo, estamos en el 2017. ¿Qué pasó? ¿No? Miren lo que dice textualmente un artículo científico, ¿no? En 10 años, el Protocolo de Kioto logró una reducción del 22.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 en 37 países industrializados y la Unión Europea. Nosotros podríamos decir, oye, qué bueno que fue, ¿no? 22.6% y solamente queríamos lograr el 5.2%. ¿Qué pasó aquí? Estados Unidos no firmó. Y hemos visto en los gráficos anteriores que Estados Unidos es el principal emisor. Entonces, redujimos un 22.6%, pero de la parte minoritaria, ¿no? Estados Unidos no estaba, China se retiró en el segundo periodo, Rusia también, Canadá no llegó a firmar. Entonces, una serie de situaciones que hicieron que los más grandes emisores no estaban, ¿no? Por lo tanto, sus compromisos no existían, ellos no tenían que reducir emisiones. Este 22.6% finalmente no fue lo que se esperaba para conseguir el efecto de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La preocupación seguía a nivel mundial, ¿no? Seguía. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en el año 2014 se produjo una importante reunión aquí en nuestro país, ¿no? Fue la llamada Conferencia de las Partes número 20, que es la COP20.
hubo mucho movimiento en nuestro país, hubieron muchos invitados, vinieron representantes de todos los países del mundo para hablar sobre el mismo problema. Y estas reuniones se dan año a año en distintas partes del mundo. Y el año 2014 le tocó al Perú, ¿no?, ser sede de esta importante reunión. Y en esa reunión que se desarrolló en el año 2014, se dio un primer paso para lo que hoy es el Acuerdo de París, porque se generó el llamado de Lima para la acción climática, ¿no? Se sentaron algunas bases para que pueda el siguiente año, 2015, en París, firmarse este acuerdo para poder establecer nuevamente metas de reducción de emisiones que evitaran que los efectos del cambio climático se produzcan. ¿Cuáles eran estas metas, o son hoy ya en el Acuerdo de París, que entra en vigor el 4 de noviembre del 2016, ¿no? ¿Por qué después de un año? Porque en 2015 es que el acuerdo se firma en París, pero tenían que estar adheridos a este acuerdo 55 países que representaran el 55% de las emisiones mundiales. Entonces, esta era una condicionante. Por lo tanto, a medida que los países fueron firmando y adheriéndose a este acuerdo, en noviembre de 2016 entra en vigor el Acuerdo de París. ¿Ya? Y sus metas nuevamente van de la mano con mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no?, como ven acá, incrementar la capacidad de adaptación de todos los países a los efectos del cambio climático, ¿no?, y que se produzcan flujos financieros, que haya aportes de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo para que tomen acciones y puedan adaptarse. Eso es lo que señala el Acuerdo de París, ¿no? Y señala también que cada país que firmaba el acuerdo tenía que asumir un compromiso, ¿no?, un compromiso de reducción de emisiones. Ahora vamos a ver cuál fue el compromiso de Perú, ¿ya? Resultados de este acuerdo, muy ambicioso. O sea, tenemos que mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si no ocurre eso, las consecuencias van a ser las que hemos señalado anteriormente: incremento del nivel del mar, del rendimiento de glaciares, cambio de la biodiversidad, desaparición de especies que pueden encontrarse en riesgo, aparición de nuevas enfermedades, ¿no? Una serie de efectos podrían aparecer si nosotros no aseguramos esto. Que se priorice la adaptación, o sea, ya el problema está con nosotros. Entonces, no nos queda otra cosa que, además de apoyar para que se reduzcan las emisiones, a empezar a adaptarnos, ¿no? Que haya apoyo a nivel internacional, ¿no?, y una serie de variables que ayuden a que esto se dé finalmente por concretado. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que se ha evaluado a nivel mundial, lo que se ha hecho a nivel mundial, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Perú en ese tiempo, ¿no? ¿O cuál es la situación del Perú en todo este marco del cambio climático? Como aportante de emisiones, el Perú produce menos del 1% de los gases de efecto invernadero del planeta. En realidad, casi nada, ¿no? No es que nosotros no tengamos emisiones, o sea, sí tenemos, pero comparativamente con las que se producen en otros países del mundo, somos un volumen bastante reducido, ¿no? A nivel de Latinoamérica, 3% aproximadamente. Y en Latinoamérica, Brasil es el mayor emisor, ¿no? Y miren, en los últimos 15 años, las emisiones del Perú se han incrementado en un 40%. No ha sido posible reducir esas emisiones, el incremento sigue. Y el país ha crecido, cuantificado como el PBI, en un 70%, ¿no? O sea, el país ha seguido creciendo. Lo bueno aquí es que las emisiones no han crecido de la misma forma, o sea, se ha controlado de alguna manera el crecimiento, pero aún hay emisiones. Hay un documento que se genera periódicamente, que el país genera, que se llama el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y el último inventario desarrollado para nuestro país dice que esta es la distribución de emisiones que nosotros tenemos. 51%
corresponden a la categoría de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Otro porcentaje importante es en energía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de este componente del 51%? Básicamente estamos hablando de deforestación. O sea, en nuestro país, todo esto de aquí, o sea, el 49% se produce por otras causas, quema de combustible, aunque aquí hemos mejorado mucho, ustedes consideren que se incorporó el gas natural a la matriz energética del Perú, por lo tanto el uso del gas ha reducido también las emisiones, ¿no? Pero este 51% está siendo incontrolable, ¿no? Saben ustedes de las situaciones que se presentan, Madre de Dios, la minería ilegal, la talla ilegal, ¿no? ¿Qué es lo que hacen la gente en estas zonas de selva donde cultiva? No sé si ustedes han oído hablar de la agricultura migratoria, ¿no? Y es muy simple, van, siembran en un espacio, talan, siembran, ¿no? Ya cultivan, queman y se mueven a otro sitio. Entonces, fíjense, y eso se da permanentemente en toda la selva. Entonces, fíjense la manera como vamos avanzando en la deforestación. Es el principal problema de nuestro país, la deforestación. Esto es un poco cómo están las emisiones en el Perú, ¿no? Hay aporte de la deforestación, como decíamos, ¿no? La tala de los árboles. Hay otros aportes como el transporte, que nosotros lo vemos muy seguido, las emisiones que generan los vehículos, ¿no? Industrias de energía, las centrales termoeléctricas, ¿no? Queman combustible fósil, por lo tanto generan emisiones. Las industrias, ¿no? Producción de minerales, producción de metales, ¿no? Y aquí podemos ver esta misma distribución de lo que pasa en nuestro país. Esta es una fotografía de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y decíamos que la deforestación era uno de los problemas más importantes que tenía el Perú. Y fíjense, entre el 2001 y el 2015 podemos ver en este cuadro cuáles han sido los porcentajes de deforestación por departamento, ¿no? Pérdida de bosque. 19% en Loreto, 14% en Huánuco, y existen autoridades como el Ministerio de Ambiente que van monitoreando esta situación, ¿no? Y cada vez se ven más estos huequitos que aparecen mirándolos desde arriba, ¿no? Aparecen más espacios sin bosque, ¿no? Y eso es nuestro principal problema en el tema de gases de efecto invernadero. Ahora, estamos hablando de que nosotros como Perú, somos menos del 1% de las emisiones. O sea, aun cuando la deforestación sea nuestro problema, a nivel mundial, nuestro caso, digamos, nuestro aporte es pequeño, ¿no? Sin embargo, es un problema que hay que solucionar, pero somos un aporte pequeño. Pero ¿por qué nos tendría que preocupar tanto lo que pasa a nivel mundial, lo que aportan otros países y las situaciones de efectos que se están viendo a nivel mundial? Perdón. Porque el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático. Hasta hace 5 años atrás se hablaba que éramos el tercer país más vulnerable, ¿no? El primero, si no me equivoco, era Bangladesh, el segundo Haití, y nosotros éramos el tercero. ¿Y por qué somos tan vulnerables? O sea, ¿qué significa en realidad este tema de que seamos vulnerables? Significa que aunque nosotros no seamos los que estamos contaminando, por decirlo de alguna manera, cuando se produzcan los efectos vamos a ser uno de los más afectados, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Tenemos zonas costeras bajas, ¿no? Zonas áridas y semiáridas donde es posible que exista un cambio en el uso de la tierra. Tenemos mucha biodiversidad y muchos tipos de ecosistemas, y eso también hace que seamos muy vulnerables, ¿no? Tenemos zonas propensas a los desastres naturales, lo hemos visto con el reciente Niño, ¿no? Y tenemos una zona con cobertura vegetal, que es toda nuestra selva, bastante grande y que se va perdiendo poco a poco. Y a todo esto se suma que nuestro país tiene otras preocupaciones que van por encima de los temas ambientales todavía hoy, ¿no? Tenemos situaciones de pobreza, tenemos otros problemas,
económicos que son más prioritarios en este momento. Sin embargo, este hecho debería a nosotros llevarnos a trabajar con más fuerza en solucionar el problema global. Algunas situaciones claras que ya se visualizan a nivel de nuestro país. Habíamos dicho que la pérdida de recursos hídricos de alta montaña, la pérdida de hielo en los glaciares, ¿no? Miren el glaciar Llanamarey, que está en Huaraz, en Ancash, ¿no? Año 82, año 87, año 97, 2003, 2007, 2012. O sea, no es algo que nos están diciendo que va a pasar, es algo que está pasando y que lo podemos ver. Seguramente muchos de ustedes han conocido Pastor Uri. Yo de verdad nunca fui, pero lo que supe es que antes uno llegaba fácilmente al Nevado, ¿no? Hoy tienes que caminar varios kilómetros si quieres llegar a ver un poco de hielo, ¿no? Esto está pasando, ¿no? Y decíamos los efectos del fenómeno del Niño. El cambio climático no origina el fenómeno del Niño, ¿no? El fenómeno del Niño es un fenómeno que se da naturalmente, pero ¿qué es lo que hace el cambio climático? Lo acrecienta, o sea, lo hace que sea más intenso, y nosotros lo hemos vivido. En 1997-98 generó 3.500 millones de dólares en pérdidas, ¿no? No sé exactamente y no pude ubicar el valor de cuánto significaba el niño que hemos tenido este año, pero sí se cuantificó la cantidad de damnificados, afectados, heridos, desaparecidos, y cada vez que se produzca un evento niño y que cada vez este evento niño sea más intenso, estos números van a ser más grandes, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay evidencias claras que estamos viviendo un cambio climático. ¿Qué hace el país? ¿Qué hace Perú? ¿No? ¿Qué está haciendo para solucionar estos temas? Hace ya bastantes años atrás se inició una serie de trabajos respecto al control, digamos, o a buscar soluciones para que el cambio climático no se desenvuelva como hoy lo estamos viendo, ¿no? Y estas acciones parten desde el Acuerdo Nacional, la Política Nacional del Ambiente, que tiene un lineamiento específico de mitigación y adaptación al cambio climático. Hay planes nacionales de acción ambiental, ¿no?, que promueve hoy el Ministerio del Ambiente para reducir las emisiones, o cuidar los bosques, ¿no?, reducir la deforestación. Y tenemos una estrategia nacional ante el cambio climático, ¿no? Hay estrategias regionales de cambio climático que las distintas regiones están implementando, ¿no?, según su realidad local. Entonces hay todo un marco que está buscando apuntar hacia la concientización y hacia el accionar de todos los peruanos. Esta estrategia nacional, por ejemplo, reconoce, ¿no?, que Perú es un país vulnerable. Ese es el punto de partida. Siendo un país vulnerable, necesitamos hacer algo para que no tengamos simplemente que esperar a que los efectos se den y nosotros tengamos después que lamentar todas las pérdidas que podemos tener, ¿no? ¿Cómo enfoca el Perú el cambio climático, ¿no? Hemos hablado de emisiones, de lo que generan las industrias, de lo que genera la deforestación. Hablamos entonces de las causas del cambio climático. Pero también hemos hablado de lo vulnerable que es el Perú. Entonces ahí ya estamos atacando las consecuencias. Entonces la visión de nuestro país es esa: atacar las causas y atacar las consecuencias. Pero hoy nuestro foco está puesto aquí, ¿no? Porque como hemos visto en los números, nuestro aporte en esto no es tan significativo. O sea, siempre ayuda, porque sumamos, ¿no? Y también lo tenemos que mirar. Pero aquí el trabajo es realmente necesario, ¿no? Reconocer que somos vulnerables y empezar a pensar cómo nos adaptamos. Por ejemplo, con un incremento de temperatura decíamos
puede ser que las especies del mar empiecen a migrar. Entonces, donde encontraban la anchoveta, ya no encuentran anchoveta, ¿no? En años posteriores. ¿Qué va a pasar con la pesca? Con la gente o los grupos humanos que se dedican a esta actividad. Tendrá que pensar cómo reemplazar esas especies, ¿no? ¿Qué pasa si con ese incremento de temperatura, ¿no?, hay cultivos que ya no crecen a una determinada altura? Entonces, la gente que vive en esas zonas y que se dedica a la agricultura tendrá que empezar a pensar cómo voy a reemplazar ese cultivo. Porque no puedo simplemente quedarme esperando y decir, bueno, cuando no haya pensaré, ¿no? Sino hay que desde ahora pensar cómo yo voy a atacar o voy a contrarrestar ese efecto que se va a producir en mi localidad particularmente, ¿no? Y les había mencionado que el Perú había asumido un compromiso, ¿no? Y que este compromiso se ha dado a conocer a nivel mundial, ¿no? Y nosotros hemos sido partícipes y hemos sido en el año 2014 anfitriones de esta conferencia de cambio climático. Bueno, el compromiso del Perú está señalado aquí. Dijo Ollanta, mi país se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al 2030, ¿no? Así como poner en marcha acciones de adaptación en diversos campos. Este compromiso se mantiene, es un compromiso del país. Por lo tanto, el Perú sigue trabajando en distintos sectores para alcanzar en el año 2030 esta reducción de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y además, nuevamente aparece aquí la palabra adaptación, ¿no? Una línea de trabajo del Ministerio del Ambiente y de muchos de los sectores es cómo conseguimos que el país se adapte. ¿Qué se quiere lograr con todo esto? Reducir la vulnerabilidad, ¿no? Cada vez con las acciones que tomemos y con las medidas de adaptación que se desarrollen, vamos a ser menos vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿no? Ahora, ¿qué medidas, digamos, más tangibles se pueden adoptar? Hay medidas científicas, por ejemplo, cambiar métodos de generación de energía, ¿no? Hoy creo que ha reducido un poco, pero mucho de lo que se usa son la energía que se genera a través de centrales termoeléctricas, ¿no? Las energías limpias como los paneles solares o la energía eólica, ¿no? Cada vez está entrando más a nivel mundial y es una importante opción para reducir las emisiones. Medidas educativas, por supuesto que sí, porque cuanto más la gente conozca de qué es lo que puede pasar, y les pasará a muchos de ustedes con sus niños, ¿no? En los colegios son temas que ya se tocan y los niños llegan a la casa y enseñan a los padres qué es lo que hay que hacer, qué es lo que uno no debería hacer. Entonces, realmente es un aspecto básico. Y medidas políticas, que siempre son las más difíciles, ¿no? Entonces, que se puedan tomar acciones, decisiones, que se den dictámenes respecto a cómo tiene que comportarse un determinado sector productivo del país para estar en línea con el cambio climático. Decíamos energías renovables, eficiencia energética, ¿no? O sea, en muchas industrias se opera sin pensar en ese concepto, ¿no? O sea, ¿cómo hago que mi actividad sea eficiente? Mejoras en el transporte, que creo que para nosotros es lo más cotidiano, lo más cercano que vemos. Cambio de combustibles, hay que continuar, ¿no? Ya el gas está implementándose, hay que masificar el uso del gas, ¿no? Y así hay una serie de medidas que nos ayudan a mitigar las emisiones. Ahora, hay una serie de tips que uno puede poner en práctica también, porque si bien es cierto, lo que nosotros generamos como emisiones, cada una de las personas que está aquí, puede ser muy pequeñito. Imagínense pues si eso se extrapola a los millones de personas en el mundo, ¿no? Si todos hacemos lo mismo, nuestra contribución seguramente va a ser importante. Entonces, ya es seguro que ustedes han visto este tipo de recomendaciones, como de usar los focos ahorradores, no dejar las luces encendidas, ¿no? Usar la lavadora cuando esté llena, no usar las medias, ¿no? Aquí
yo voy a dejar estos tips que son muy cotidianos, ¿no? Pero que ayudan. Entonces, si nosotros empezamos a concientizarnos y a poner en práctica estos temas, estos aspectos que pueden ser muy simples, vamos a contribuir con evitar que los gases de efecto invernadero sigan incrementándose y la temperatura del planeta siga incrementándose. La bicicleta, usar la bicicleta, es un transporte más limpio, ¿no? Conducir de forma inteligente, cosa que creo que nos falta mucho a nosotros, ¿no? Se generan menos emisiones cuando uno conduce en un régimen más estable. Es un poco difícil en Lima, pero seguramente en otras ciudades del país puede ponerse en práctica, ¿no? Bien, y finalmente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un cambio profundo de actitudes. Y nosotros podríamos decir, pero que el presidente Kuczynski tenga que decir que las termoeléctricas usen gas, ¿no? O sea, que todas usen gas y que ya no usen diésel porque contamina más. O podríamos pedir que las autoridades tomen ciertas medidas respecto a lo que tiene que pasar en nuestro país. Pero tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Cambiar las actitudes de cada uno, extrapolarlo a nuestros más cercanos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque aunque ustedes no lo crean, todo suma, ¿no? Todo suma y ayuda a que nosotros evitemos que esta situación prevista y proyectada para el mundo en general se dé, ¿no? Hay que ignorar la propia responsabilidad, buscar soluciones creativas, cada uno de nosotros. Hemos oído hablar del reciclaje, el tema del reciclaje también tiene un efecto dentro de lo que es, o lo que son los gases de efecto invernadero. Entonces, hay que dejar de lado la indiferencia, ¿no? Y empezar a hacer algo para que este problema pueda tener finalmente un buen puerto. De repente no vamos a lograr reducir, pero podríamos lograr que se estabilice, ¿no? Y si se estabiliza, bueno, poco a poco iremos adaptándonos para responder ante los efectos que se puedan producir sobre el cambio climático. Eso es todo de mi parte. Si ustedes tuvieran alguna consulta, atenta, estoy atenta. Gracias. ¿Se puede deducir entonces que, digamos, no está siendo eficientemente el Ministerio del Ambiente, la vigilancia, la supervisión, sobre todo en lo que estamos mal, que es la deforestación? Yo diría que no es eficiente. Lo que pasa es que son problemas, primero, que no involucran a un solo ministerio, o sea, es un problema más grande, ¿no? Y segundo, que son problemas muy difíciles de solucionar. Yo sé que hay medidas que han tomado en distintos periodos, están atacando el tema de la minería ilegal. Para empezar, ya sabemos hoy qué tenemos de bosque, qué cosas significan nuestros bosques, está cuantificado, todo está cuantificado. Y esas herramientas nos ayudan al Ministerio y a todos sus funcionarios a poder tomar medidas más específicas respecto al tema. Muchas de las situaciones que se producen en la selva son temas ilegales, entonces por ahí va la mayor dificultad aún, ¿no? Entonces yo creo que sí hay accionar, se ve en los distintos ámbitos en los cuales se está trabajando. Mucha gente hoy habla de la problemática del cambio climático y la mira en su posición, ¿no? O sea, desde el trabajo que yo hago, ¿cómo puedo contribuir a que esto se solucione? Entonces, se está viendo mucho accionar. Pero qué lástima que sigamos todavía en ese ritmo, ¿no? Sí, realmente, y hoy, que no les comenté, al principio les decía, Estados Unidos, ¿no? Ya no dijo que no va a estar en el Acuerdo de París, ¿no? Cosa que, o sea, el acuerdo va a seguir para adelante, pero nos va a pasar lo mismo que pasó en Kioto. Si el más importante emisor no está y no se compromete, entonces todo el esfuerzo que puedan hacer los demás no va a ser tan significativo como lo que se esperaba, ¿no? Entonces, en el momento que estuvo Obama, comprometió porcentajes importantes de la reducción de emisiones. Hoy, el presidente Trump se echó para atrás, ¿no? Entonces, esa contribución importante de reducción no se va a tener,
¿no? Entonces los esfuerzos se van a tener que duplicar. ¿Tú me puedes confirmar si verdaderamente China y Alemania siguen usando el carbón en las centrales eléctricas? Mira, China sigue usando, Alemania no sé. China sigue utilizándolo, pero tiene hoy fuertes compromisos para dejar de utilizarlo, ¿no? Entonces, es más, ahora, ¿qué es lo que está jalando el tema del retiro de Estados Unidos? Por ejemplo, el caso de China es muy palpable. Otras grandes potencias y grandes aportantes de emisiones están evaluando si van a seguir o no van a seguir en el país, porque es claro que significa mucha inversión o digamos, mucha estabilización de su industria el hecho de retirar el carbón de toda su actividad. O sea, para ellos es una inversión, tiene que cambiar de tecnología, tiene que cambiar de procesos, ¿no? Entonces, el riesgo que tiene hoy el acuerdo de país, que se esperaba que tuviera un impacto significativo, es que a partir del retiro de Estados Unidos se empiezan a retirar otros. Si China se retira, tenemos mucho más del 50% de las emisiones o del aporte de emisiones que no se van a reducir. Y el mundo no puede hacer nada, no hay un ente internacional que tenga que actuar. No hay presión, o sea, hay acuerdos, ¿no? O sea, estas reuniones que se dan año a año son acuerdos voluntarios, acuerdos que se dan en función a una problemática que se plantea y a la criticidad que se explica, pero el país es voluntario a decir yo sí me comprometo y decido reducir. O sea, hoy no hay forma de obligar a un país, ¿no? Es autónomo, por lo tanto no hay forma de obligarlo a estos compromisos, tiene que ser voluntario. Sí. Disculpe, ¿cree usted que el Estado peruano al año 2030, tal como lo mostró el gráfico, pueda bajar sus emisiones para ser comprometido en un 30%? Mira, se está trabajando para eso, es lo que sé. Difícilmente podría confirmar si podemos o no podemos llegar, pero están tomando acciones importantes, ¿no? Que están buscando llegar a ese 30%. Es difícil, ¿eh? O sea, es un porcentaje bastante alto y creo que la idea va a ser empujar ciertas acciones que sean de gran envergadura para que se lleguen a esos niveles, ¿no? Es un reto bastante grande, ¿no? Sé que se está trabajando, como le digo, pero es un reto bien significativo. Un 30%, estamos en 2017, en 13 años, es bastante. Pues están contaminando el planeta y nosotros no podemos hacer nada. Podemos hacer, ¿no? O sea, poco, pero podemos hacer. Pero no es suficiente. No es suficiente, pero suma, ¿no? O sea, necesitamos que haya un compromiso mayor, ¿no? Un compromiso mayor. Yo lo que sé es que en estas reuniones en las cuales se juntan pues, las grandes autoridades de los países más importantes del mundo, se busca darles todas las herramientas y toda la información para decir necesitamos hacer algo, ¿no? Lamentablemente no a todos se les puede convencer. Claro, yo viví 6 años en Europa. ¿Ya? Y yo vi, digamos, cómo se bajaba todas las emisiones contaminantes, ¿no? ¿Ya? Pero esto parte de la cabeza, Sí. o sea, parte del gobierno. Totalmente. Entonces, si el gobierno, digamos, no hace nada, como en el caso, por ejemplo, el caso de Alemania o el caso de Italia, ¿no? De Francia o España, ellos dieron leyes muy drásticas. Y toda vivienda que era construida tenía que tener su verificación de eficiencia energética o su verificación de que no estaba contaminando el medio ambiente. Y acá, ¿por qué no se? Porque acá la gente no va a entender, y vamos a hacer un discurso más, ¿por qué no se ataca el problema, digamos, no dando leyes, sino así, digamos, siendo bastante prácticos y severos con la gente que quema la basura y ahí en una avenida tal, ¿no? Bueno, mi opinión particular es que en realidad lo que uno puede hacer por estos temas no vende, ¿no? O sea, las autoridades
se preocupa mucho de lo que pasa en sus 4 o 5 años de gobierno, ¿no? Y por lo tanto, medidas como esas, ¿no? de que a partir de tal fecha tiene que cambiar tal situación, lo que nos pasa con el transporte, ¿no? O sea, alguien se atreve a decir que no existan combis y que todas las unidades vehiculares que tengan ciertos años de antigüedad ya no circulen porque generan mucha contaminación. Nadie lo hace, ¿no? Nadie lo hace porque no es popular, porque no va a tener votos seguramente más adelante. Ya es un tema más político, ¿no? Yo creo que ahí difícilmente se puede entrar. Sé que los técnicos dan toda la información necesaria para que las decisiones se tomen, pero son las autoridades quienes tienen que tomar. Sí. Aquí la pregunta es un aporte, ¿no? Yo no soy peruano, yo soy venezolano. Y el poco tiempo que llevo aquí, de verdad que estoy tan sorprendido con todo lo que ustedes están comentando. Y me sorprendió al inicio cuando llegué, porque yo vengo de trabajar en la industria petrolera en Venezuela. Y sé de buenas fuentes, porque lo viví así, de que, por ejemplo, la masificación de utilización de gas en los vehículos es un porcentaje ínfimo. En mi país es un porcentaje ínfimo. Por ejemplo, no existen estaciones de servicio exclusivas para gas. Allá, ok, se usa la gasolina, además del precio. Pero entonces es un surtidor solamente para gas. Y no todos están preparados para surtir a unidades de buses, entre otras cosas. Cuando llego aquí, me encuentro otra realidad. Hay una estación de servicio exclusivamente para gas. Y las colas son enormes. Así como hay colas también, a veces que me las he encontrado por allí en una que otra estación para surtir gasolina, también hay colas para gas. Entonces, se ha trabajado. Ahora bien, en función de lo que acaba de comentar usted ahora últimamente, con respecto a las combis, está bien, efectivamente, sí, es un cambio político que a lo mejor el costo político es alto, en decir, mira, sí, eso ya no puede estar en servicio. Pero entonces hay que poner la facilidad de que las personas puedan tener el sistema dual, o para colocar combustible o para colocar gas. Y que se facilite en ese sentido. Por ejemplo, en Venezuela hay varios proveedores que lo colocan gratis. Aquí hemos indagado un poco con respecto al costo de los vehículos y cuánto cuesta, y hasta $2.000 te cuesta el sistema de gas. Entonces no todo el mundo tiene para $2.000 ponerme en casa. Entonces hay que facilitar un poquito las cosas en función del costo que eso origina. Porque entonces también es una ganancia política. Si es una pérdida diciendo, bueno, estos vehículos ya hay que sacarlos de circulación, por lo colocar la gota de la moneda y diles, mira, sí, yo te ayudo, pero entonces ahora es una ganancia política para mí. Sí, yo creo que es un poco un manejo inteligente que tendrían que hacer. Yo he visto sí que hay medidas como las que tú mencionas. No sé si ustedes han oído hablar de este bono de chatarreo, ¿no? Hay una ley que se dio, creo que falta implementar, hay que impulsarlo un poco más, pero hay algo como eso, o sea, que los vehículos más antiguos fueran entregados a un depósito para chatarrearlo y en reemplazo te daban una unidad vehicular con un tipo de combustible que sea más limpio, una unidad más nueva que puede funcionar con menores emisiones. En realidad hay varias iniciativas, pero todavía no se concreta. Pero el tema del gas es un ejemplo claro. O sea, nuestra matriz energética en los últimos años, desde Camisea creo que llegó en el 2004 más o menos, bueno, más de 10 años, ha cambiado grandemente, ¿no? Entonces la idea es que esto se siga impulsando. Hoy el gas se usa muchísimo. Antes no veíamos lo que tú mencionas hoy. No había estaciones de gas, eso se está implementando, ya la gente tiene gas en sus casas, ¿no? O sea, va cambiando. Es un proceso y son procesos largos, ¿no? Pero va cambiando. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Sí. Cuando usted habló acerca de que tenemos que sensibilizar a los jefes, que son los políticos, para que esto funcione, yo pienso, mi punto de vista es que si queremos sensibilizar a los verdaderos jefes, no tenemos que pensar en los políticos, tenemos que pensar en los grandes grupos económicos, porque son los grandes grupos económicos que finalmente financian políticos, ponen y sacan presidentes. Ahora lo estamos viendo con el tema de Odebrecht.
Y es lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos financia incluso científicos que todo lo que usted ha hablado tiene teorías que contrarias que tumban todo lo que usted ha hablado y lo financian. Entonces, yo creo que es un tema que tiene que ver con los grandes grupos económicos que son los que mueven las actividades en el mundo, porque más allá, porque son transnacionales, no solamente están en Estados Unidos, están en todo el mundo. Ahora, lo que yo quería preguntarle es, haciendo paralelismo con Perú, aquí estamos con el presidente Pablo Kuczynski, y hace poco se ha tomado la decisión de relajar lo que es el estándar de calidad ambiental para lo que es creo que es dióxido de azufre, ¿no? Mirando un poco el tema económico que tiene que ver con una mina que todos conocemos. Entonces yo quería preguntarle ahí cuál es su opinión al respecto, porque hace un rato vi ahí la política del Acuerdo Nacional, Política 19, Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. ¿Cuál es su opinión respecto a esa decisión que ya la ha avalado el Ministerio del Ambiente? Bueno, justamente eso va en línea con lo que tú mencionas, ¿no? Ellos han dado sus explicaciones, o sea, que efectivamente creo que han habido dos cosas ahí. Uno, que nuestro país decidió poner un estándar muy exigente, ¿no? Muy exigente en un momento que aparentemente, comparativamente con la región, es bastante más exigente de lo que se pide en otros países, ¿no? Pero el mensaje que nos dan es totalmente negativo, o sea, esto no ocurre normalmente. Lo que pasa es que los estándares se van ajustando, ¿no? Porque tú progresivamente vas diciendo, bueno, hoy te exijo 100, ya mañana te exijo 90 y después te exijo 80 porque te doy plazos para que tú te vayas adecuando y vayas implementando nueva tecnología. Pero aquí nos hemos ido de los 20 a los 250. O sea, en realidad es un mensaje totalmente negativo, totalmente. Porque lo que se va a conseguir es que aquellos que hayan hecho una inversión en estos procesos de reducir las emisiones, bueno, primero que no van a estar de acuerdo con lo que ha pasado porque ellos han invertido para generar menores emisiones, ¿no? Y segundo, que van a empezar a relajar las acciones que ya se habían implementado, ¿no? Entonces, realmente, desde mi punto de vista, es un mensaje totalmente negativo para el país. Y yo creo que las consecuencias se van a ir viendo en el tiempo respecto a qué va a pasar con este relajamiento del estándar. O sea, ya la exigencia hoy es otra. Sabemos que hay intereses políticos de los grupos económicos que mencionabas tú, y no sabemos qué ha pasado ahí en el medio, que ha habido una presión para lograr aprobarlos, ¿no? La verdad que es algo que no se había visto antes. O sea, siempre ha habido un proceso gradual de reducción y ahora todo se ha ido para arriba. Es realmente un... Pero es un tema del cual no se está hablando demasiado en la prensa, en los medios de difusión, ¿no? Nos hemos centrado en la leche y nos hemos quedado en la leche. Bueno, suele pasar, ¿no? Suele pasar en las cortinas de humo, pero yo he visto mucho en las redes. Creo que seguramente en los ambientes en los cuales nosotros nos movemos, en temas de seguridad y medio ambiente, se ha visto un poco más, pero ha quedado ahí. O sea, la norma está dada, ¿no? Y hubieron muchísimos reclamos cuando salió el proyecto de norma, ¿no? Cuando salió el proyecto de norma, mucha gente dijo, esto está mal, o sea, no se puede hacer, no podemos llegar a esto, se sustentó de distintas maneras, pero finalmente la decisión fue el estándar SAIS, ¿no? Un mensaje negativo, totalmente. Pero más que un mensaje negativo, es un negociado para el país. Sí. Yo he trabajado, digamos, en negociación de la colega, y es realmente pura chapada. Digamos, eso no lo permite en ninguna parte del mundo. Digamos, es un negociazo para PPK, porque, bueno, a su amigo querido, ¿no? Que es parte de la empresa, le está dando la posibilidad de que más niños, digamos, estén en la sangre con plomo, más gente, digamos, esté contaminada, y que los niños y los adultos mayores prácticamente sus posibilidades de vida son muy cortas. Entonces, digamos, no podemos sacar con una camisa de fuerza. Hay que, digamos, actuar de forma colegiada, no sé, digamos, usted, digamos, yo también que vengo,
pero algo tenemos que hacer. No podemos resistirnos. Quedando de brazos cruzados. Digamos, decir, no, ¿sabes qué? Esto está así, Sí. y ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí. Eso, digamos, es totalmente... Vaya, yo sé que hay varios grupos, varios espacios donde se está generando digamos, estos reclamos y estas posiciones contrarias a lo que ha salido de la norma. Las sociedades de industria, de minería, petróleo y energía, o sea, muchos grupos, ¿no?, están generando ciertas comunicaciones incluso sustentadas respecto a la norma. No sé si, Ana, como capítulo o algo se ha hecho, desconozco eso, pero sí hay mucho movimiento, pero no sé qué, esperemos a ver qué resultados puede tener, ¿no? Ojalá que lo estemos vivos. Ojalá. Eso esperamos todos. Para comentar. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.